Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Ya estamos hablando con uno de los abogados más prestigiosos que tiene este país y que me parece que a veces uno olvida recordar su trayectoria en defensa del derecho. Estoy hablando del doctor Ricardo Gilavedra, que es un hombre que hoy uno ve en su actuación pública como exdiputado, hoy representando también en la FIP en casos muy importantes como el de Cristóbal López, Indalo, etcétera, etcétera. Pero se trata de una persona que formó parte de un hecho histórico en nuestro país, que fue el juzgamiento de las juntas, en aquel momento en el que se recuperaba la democracia en 1983. Hay la impresión, yo sé que hablar de esto después del 6-1 de la Argentina es complicado. Lo escuché recién a Majul, antes lo escuché a Feynman, pero estoy convencido que uno va a tener un mejor Estado de Derecho cuando la impunidad sea algo excepcional, cuando un hecho no tenga sanción. Hoy hay entre detenciones y excarcelaciones rápidas y que son difíciles de explicar, o por lo menos que sus autores no explican, con la sensación de los juicios que pasan durante mucho tiempo, una percepción generalizada, creo, de que más que justicia hay un impulso de la política para que se sancione o se falle de determinadas maneras. Y me parece que es muy importante escucharlo al doctor Gilavedra en todos estos temas, en lo coyuntural, en lo que puede pasar y lo que él pueda contarnos de lo que pasa con la causa de Cristóbal López y en lo general con lo que está pasando en la justicia. Y ya lo recibo. Hola doctor, qué gusto verlo. ¿Cómo anda? Mucho gusto, muy Por bien, favor. gracias. ¿Vio el partido? No. No vio, pero le afecta el 6-1. Pero lo comenté con el conductor del taxi todo, Sí. todo el viaje, impresionante, inexplicable, ¿no? Debería ser más fácil tratar de explicar el derecho que el fútbol, me parece que va a ser más fácil que hablemos. ¿Quiere que arranquemos un poco a hablar de la justicia y demás? Lo que quieran. ¿Siente que hay como que una percepción de que no se le cree a la justicia en general? Sí, por supuesto. Me parece que hay una pérdida de confianza de la gente muy fuerte. Por cierto, la justicia no es como Dorothy. Es decir, es muchísimo más grande y sin duda para poder evaluar el comportamiento de la justicia uno tiene que mirarla en su conjunto. Pero también lo es que la gente tiene las percepciones por lo que ocurre también en esos tribunales, ¿no? Porque esos tribunales concentran los casos más resonantes, son donde se investigan los casos de corrupción, los abusos de poder. Con lo tanto, lo que ocurre ahí me parece que es un reflejo que a la gente le llega muy fuerte y ahí yo creo que hay una pérdida de credibilidad importante. Pienso en algunos casos muy impactantes, ¿no? Se detiene a Luis Delía, Carlos Zanini, a Cristóbal López, todos libres ahora. ¿Está bien que estén libres? Bueno, hay que ver caso por caso. Lo que ocurre es que es probable que haya habido un exceso en muchos de esos encarcelamientos, ¿no? Y cuando llega el momento de poner las cosas en su quicio, da la sensación en consecuencia que es un retroceso. En realidad, la prisión durante el proceso tiene que ser una medida excepcional. Excepcional porque la regla ordinaria es que la gente esté en libertad durante el proceso. Y respecto de estas últimas, de Delía y Zanini, bueno, hay que tener en cuenta que la soltura la hace el propio Tribunal de Juicio, en el que dice, bueno, según entienden ellos, no hace falta que estén detenidos, ya no pueden destruir ninguna prueba, la instrucción terminó, falta la parte de la audiencia y ese tribunal entiende que pueden estar en libertad durante la audiencia. Y bueno, esto es razonable. Digo, el taxista que lo trae hoy, que le hablaba de la selección, digamos, lo percibe, yo comparto con usted, la excepción es la detención, el trámite normalmente es en libertad hasta la sentencia firme, pero el taxista, ¿puede entender que Zanini y Delía están libres? No, probablemente no, porque cuando hubo todos estos encarcelamientos, la gente dice, bueno, se está aplicando justicia, hay casos de corrupción, etcétera. Y ahora los suelten y dice, entonces nadie paga, y en realidad no han sido juzgados. Todavía no han sido juzgados y todos estos encarcelados todavía son inocentes. La pérdida de la situación de inocencia es con la condena. Y acá también, bueno, estamos esperando que se abran todos esos enjuiciamientos orales y obviamente ahí sí, ya va a haber un tribunal que públicamente diga que son culpables o inocentes y cuando corresponde imponga una pena, ¿no? ¿Cuánto presiona la política, la justicia en general? Mucho. Yo creo que mucho, porque, a ver, cuando se da de que
hay muy pocas personas que concentran un poder de decisión enorme. Todas las causas donde se investiga la conducta de los funcionarios públicos, los hechos de corrupción, las cosas más importantes, están en un puñadito de personas, con un procedimiento muy malo, yo creo que con un procedimiento inadecuado, con altas dosis de secretismo, es decir, con una cuestión muy opaca en la cual hay pocas posibilidades de control y de transparencia. Y además, con un muy fuerte interés político de por medio, uno mezcla todas estas cosas y el producto no es bueno. Claro, obviamente. Hablemos de una causa especial, hasta donde usted pueda, obviamente, porque es patrocinante de la AFIP en la causa Indalo, Cristóbal López y compañía. ¿Se atreven en 3 líneas a decirme en qué instancia está eso? Se presentó ayer el recurso de casación frente a la Cámara. Vamos a ver si la Cámara lo concede o no. Y también lo que esperamos que casación rectifique esa calificación que nosotros entendimos que es errada, es innecesaria y coloca la causa en un serio riesgo de terminar en la impunidad, ¿no? O sea, dicho en términos también burdos, se lo acusa al grupo Cristóbal López de haberse quedado con 8.000 millones de pesos históricos, que hoy serían 16, 17... 17, creo. 17, casi 1.000 millones de dólares. Sí. Para poner. Y la justicia acaba de decir, bueno, eso no es robarle al Estado, es apenas evasión, como si yo me olvido pagar el monotributo a fin de mes. Sí, un delito, la Cámara dijo que es un delito tributario, que es retención de, mejor dicho, que los agentes, aparición indebida de tributos que tienen los agentes de retención y de percepción, ¿no? Una calificación que es equivocada porque en realidad el contribuyente es OIL, no son agentes de retención y de percepción. Pero más allá de eso, la maniobra estructuralmente es más compleja y más importante, porque desde que comenzó a operar OIL Combustibles en el mes de mayo de 2011, no pagó nunca. O mejor dicho, creo que ha pagado desde el 2011 al 2015 4 o 5 cuotas mensuales de ese impuesto, porque entraba sistemáticamente en todos los planes que existían de facilidades generales y cuando no alcanzaron los generales en planes particulares. Dirán, bueno, ¿cómo es posible que una persona entre en los planes generales, no pague y le refinancien la propia deuda que no paga? Porque en realidad si uno no paga un plan, se le cae el plan. Obvio. Claro, ¿cómo no se le caían estos planes? Bueno, no se le caían estos planes, bueno, por la aquiescencia que había interna, en el cual existe un procedimiento de desconfirmación que manualmente se lo retiraba del listado del sistema para que se emitieran las boletas de deuda, con lo cual esto no quedaba registrado y él podía entrar de vuelta en otros planes o con inspecciones sinceramente simuladas que se le hacían. Esto significa de que acá hay una maniobra más compleja, una ingeniería urdida desde el propio organismo. De la FIP estamos hablando. De la FIP, de la FIP. O sea, a ver si lo entiendo. En el 2011 arranca, pagó poquito, 4 cuotas. Y lo que hacía No, empezó sin pagar. o sea, arrancó sin pagar. Sí. La FIP no se dio cuenta. En ese momento pasó. O había alguien con un dedo que hacía F8 y lo sacaba de los deudores como cualquiera de todos nosotros. Claro. Y esto lo bicicleteó durante por lo menos 5 años. Sí, 5, 6, sí, hasta el 2015, este es el periodo de corte, ¿no? ¿Y Echegaray? Bueno, claro, yo creo que Echegaray es, por supuesto, lo va a tener que demostrar un juez, un tribunal en un juicio, pero no cabe ninguna duda que esto está pergeñado desde arriba. Y aparte, Echegaray es el que le da los planes particulares. Cuando no alcanzan los generales, bueno, le otorga a los particulares que son para las empresas en dificultades y para preservar las fuentes de trabajo, etcétera. ¿Y qué dificultades? ¿Se acaba la plata para comprar otras o para financiar el desenvolvimiento del grupo? Y todos esos expedientes, todos esos dictámenes, porque hay una cadena que se va realizando, bueno, no responden a la realidad de lo que son los planes. ¿Está probado en el proceso que ese dinero que se detrajo del Estado sirvió para comprar, por ejemplo, medios de comunicación? Bueno, están las pericias que establecen, bueno, cómo financiaban las otras empresas del grupo y cómo se compraban. Sí, bueno, esa es la fuente, se financió con esa plata. Echegaray dice en privado ahora, yo le di planes a todo el mundo, no es que a Cristóbal López le di algo distinto. Sí, sí, se dice, yo no tengo por supuesto el elemento, pero se dice que se han dado
una gran cantidad de planes particulares y hay una amenaza de decir, bueno, cuando se difunda, que se difunda. Claro, sepámoslo. Obviamente. Hay alguno que está diciendo, ojo que tengo la lista. Sí, obviamente. Bueno, que se proporcione, que se sepa quién es. Hay muchos beneficiarios aparentemente, ¿no? Artistas, periodistas, políticos, empresas, bueno, que se sepa. Claro, que es este famoso artículo que el propio Alberto Abad, el 32, se autolimitó y dijo, no doy más. Corríjame, el 32 era, el administrador era casi como un monarca absoluto, podía decidir plazos, intereses y etcétera, etcétera. Es una facultad discrecional que tiene el administrador cuando hay un contribuyente con dificultades. Bueno, y también graciosamente le dan un plan en particular, que no es un plan general, es un plan particular para ese contribuyente. Y Alberto Abad dictó una resolución por la cual él no iba a dictar ningún artículo 32, se ató las manos, ¿no? Para que no le pidiera cosas raras. Claro. ¿Pudo no saber el administrador general de la AFIP, Echegaray, que había un señor que manualmente lo sacaba de la boleta de emisión de deuda? Es todo el sistema que está mal. Y es un sistema que conduce el administrador. Por supuesto, esto va a haber que acreditarlo en un juicio. A nuestro entender, el máximo responsable es Echegaray. Y sigo más. ¿Pudo la presidenta en el momento no saber que esto estaba pasando? Bueno, no lo sé. No lo sé cuál es el control que tenía sobre los distintos resortes del Estado, pero si, como al parecer los regímenes también fueron muy generosos para muchos, esto tiene que hacer también por pedidos políticos. Obviamente. Hoy digamos, la pregunta es, usted es patrocinante, no es la AFIP, pero digo, ¿la instrucción cuál es? ¿Reclamar todo el monto y reclamar la calificación más grave? A ver, la instrucción es ejercer la acción penal. Por supuesto, ejercer la acción penal, y nos hemos constituido también como actores civiles, y en ese carácter inhibimos a todas las empresas del grupo, ¿no? Para tratar de preservar los activos, que no se desapoderen. Por supuesto que la pretensión también es tratar de cobrar lo que se pueda, pero el sentido central es poder ejercer la acción penal, porque la impunidad de estos hechos tan graves tiene un ejemplo simbólico muy malo. Sí, claro. ¿Cómo vamos a crear una ciudadanía fiscal responsable? Pagar los impuestos es un sacrificio. Sin lugar a dudas, todas las personas, nadie paga impuestos porque le gusta, sino es una contribución para que el Estado pueda destinarlo eso a salud, a educación, a seguridad, etcétera. En consecuencia, es muy importante que la gente cumpla con este deber que es pagar los impuestos. Bueno, si uno ve que aparece un personaje, y no que va de... dos cosas de responsable cripto. Una guasada, y no le pasa nada, y puede también extinguir el castigo o poder librarse del castigo en un cómodo plan de cuotas. Bueno, esto me parece que erosiona toda la confianza necesaria que se necesita de que es importante pagar impuestos. Por eso yo creo que es muy relevante la intención de la AFIP de, en primer lugar, poder aplicar la ley penal, ¿no? Pensaba esto, ¿no? Si uno va de la guasada, pedime a mí que pague ingresos brutos. ¿Con qué cara? Sí, claro, bueno. Por eso, bueno, basta en Twitter, en las redes, sí, está plagado de comentarios irónicos, de bromas, etcétera, y con razón, ¿no? Total. Porque uno tiene que, así como el Estado le exige a uno también le tiene que exigir al Estado, bueno, que estos casos no queden en la nada. Hoy se pidió el concurso de una de las empresas, de Indalos, de los medios. La intención de la AFIP es esto, provocar situación de concurso preventivo o eventualmente pedir las quiebras. A ver, yo estoy manejando nada más que el expediente penal, en el caso de los concursos está la AFIP con sus propios abogados. La cuestión es no dar facilidades diferentes, y aparte también una resolución que dictó Abad en el cual no podría haber facilidades de pago para el caso del impuesto a los combustibles, ¿no? La cuestión es ver la posibilidad de que lo pueda enfrentar también con bienes de otra naturaleza. Claro. Es decir, con bienes propios, y con las reglas de todo concurso, bueno, que ofrezca un plan de pago, y si no, la salida será la quiebra. Será la quiebra. ¿Qué pasa con los trabajadores de las empresas?
Bueno, a ver, los propios remedios concursales prevén salidas también para los trabajadores, ¿no? Y hay una preocupación porque los trabajadores son inocentes de esto. Ellos quieren conservar su fuente de trabajo y hay una preocupación para tratar de que esto ocurra. Pero bueno, hay muchas salidas para esto. Puede haber ofertas por los activos, puede haber también la posibilidad de mantenimiento de alguna de las empresas por parte obviamente de un tercero que mantenga también la actividad económica preservando la fuente de trabajo. En fin, yo creo que va a haber salidas, pero las salidas tendrán que encontrarse en el ámbito de los expedientes comerciales. ¿Les sorprendió que los liberaran a De Sousa y a Cristóbal López después de, el juez Bonadío había dicho, los inhibieron y modificaron el directorio, tomaron decisiones, trataron de desaparecer? ¿Les sorprendió esta decisión de liberarlos? A ver, a mí me parece que la decisión de Ercolini estuvo bien fundada y el juez entendió que se lo había engañado, que toda esta aparición rara del grupo de Rosner, que se había querido entregar la administración, medio como eludiendo la inhibición, esta venta que no era venta, se le pedía permiso pero se tomaban actos como si fueran dueños. En consecuencia el juez entendió que esto podía obstaculizar sin duda la marcha, pero un problema de apreciación. La Cámara entendió que esto no significaba un obstáculo, de que no se había tratado de engañar al juez, bueno, y los liberó, pero yo no haría tanto hincapié porque, insisto, yo entiendo que es muy importante avanzar hacia los juicios. Sí, más que el momento de la etapa previa. Me arriesgo porque lo sé un caballero y aparte un abogado que litiga en el foro y demás, pero le voy a preguntar igual. ¿Qué opinión tiene de Fara y Ballesteros, de los jueces de la Cámara? No, yo no opino de los jueces y menos de los jueces de las causas en las que intervengo, ¿no? Son personas que tienen una larga trayectoria en tribunales. Me parece que cometieron un error grave, no con la prisión preventiva, desoyendo lo que había dicho Casación 2 meses antes a la misma sala, porque Casación le revocó una confirmación de incompetencia de esa sala y le dijo, esto no es tributario. Se lo dijo en noviembre. ¿Por qué vuelven al tema ahora tan poco tiempo después, ¿no? Con los mismos elementos? ¿Y por qué? Qué sé yo, hay que montárselos a ellos. Y aparte con una calificación equivocada. Y que desató sin duda todo este escándalo. No hay, creo, antecedentes en la historia que la Corte mande investigar qué pasó, y me parece que con la instrucción subyace lo que muchos escuchamos en los pasillos de tribunales. Me voy a arriesgar otra vez una pregunta que sé cuál va a ser su respuesta. Hubo plata, dice todo el mundo. A ver, a mí me parece que las sospechas que hay de corrupción en este caso y en otros me parecen gravísimas, porque eso sí es un golpe letal para cualquier idea, ¿no? Si uno piensa que los jueces cobran por sus decisiones, o se terminó. Yo creo que en esto hay que ser rigurosísimo, pero también en tener elementos serios de por medio, ¿no? Es decir, instalar sospechas sin elementos también me parece malo. Y forma parte de lo que decíamos al comienzo. ¿Cómo va a funcionar en este caso la justicia federal, que tiene causas tan delicadas, si todas las decisiones están bajo sospecha? Si cuando aparece una decisión estentoria, a lo mejor sumamente equivocada, el primer pensamiento es decir, bueno, lo cobraron. Y cuando por otra parte también los ruidos de corrupción ahí vienen de hace mucho, ¿no? Las generalizaciones son odiosas, y en este caso también, pero lo pregunto de esta manera. ¿Es muy disparatado sospechar que en Comodoro Pi hay muchas sentencias que se pagan? No, pero también debo decir de que no son todos los jueces lo mismo, de que yo creo que hay muchos jueces federales, aún los de Comodoro Pi, que tratan de distinguirse del resto, y por eso el camino me parece que tiene que ser, bueno, tratar de encontrar y separar a las manzanas podridas, más allá de que creo que acá hay que hacer a lo mejor una reingeniería más importante, porque no puede funcionar un país con la justicia en crisis. Es imposible. Tomo la metáfora del cajón de las manzanas podridas. El cajón de Comodoro Pi tiene 12 manzanas. ¿Está muy podrido, poco podrido, altamente podrido? No,
no violar ese carácter, y aparte estaría incurriendo en los mismos vicios que que denuncio. Lo que sí creo que estamos asistiendo al comienzo de un proceso de cambio. Yo le diría que es al revés, que uno frente a todas estas cosas que suceden puede decir, bueno, se acabó, esto no sirve para nada, esta justicia, en este país no hay justicia, nadie paga nada, etcétera. O al contrario, interpretar que se ha comenzado a abrir el proceso de cambio. Seguro leyó los editoriales del domingo de todos los periódicos y de los que opinan diciendo la peor crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Comparte? No sé si fue la peor, sin duda que hay una cuestión de tensión, ¿no? A ver, objetivamente hablando, el tema de la acordada esta de la Corte respecto del Tribunal Oral Federal, bueno, esta tiene consecuencias serias que todavía no se han vislumbrado en todo el efecto que tiene. Un ejemplo, ese tribunal, en el que la totalidad de la Corte entendió que tendría que haber un nuevo sorteo, digo la totalidad porque después hubo una mayoría que dijo de que la ley estaba mal y esto necesitaba un nuevo acuerdo, y una minoría que dijo que no, que esto era facultad del Congreso. Pero ese mismo tribunal ha dictado condenas. Hay, aparte del tribunal, varios traslados que se han hecho en virtud de esa ley, con gente funcionando. ¿Y esto qué ocurre? Hay que anularlo, claro. Doctor, sí. ¿Por qué es abogado? ¿Qué sé yo? Porque mi abuelo fue abogado, mi abuelo fue miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Y bueno, cuando me recibí, sinceramente, en un primer momento cuando me recibí, yo pensaba estudiar filosofía. Me gustaba. De más chiquito, arqueólogo, pero después cuando me recibí, filosofía. Y después, bueno, estas cosas que pasan a los 18 años, es decir, bueno, también no me disgustaba la abogacía. Te vas a morir de hambre, le dijo. A mí me pasó, ¿eh? No vas a conseguir laburo, a mí me pasó, exacto. Yo quería estudiar filosofía. Te vas a morir de hambre, estudia algo que te vaya bien. Bueno, a ver, por cierto, estudié abogacía y después si querés. Claro. Y, bueno, y sinceramente no me arrepiento. Me gusta el abogado, me siento abogado. Y me agradezco en aquel momento no haberme desviado a otro lado y poder serlo. Amo la abogacía. ¿Qué recuerda? ¿Cuál es su primer recuerdo del juicio a las juntas? Infinidad de recuerdos, infinidad de recuerdos. Bueno, a ver, uno, la conmoción que me provocaron muchos testimonios. Porque el testigo comunica sentimientos, narra su drama y la narra como en un escenario, lo hace también un actor, uno recibe y transmite esas sensaciones. Y nosotros sufrimos un verdadero, bombardeo de testimonios desgarradores. Y en muchos de ellos, yo y también mis colegas, algunos les impactaron más que otros, pero es duro. Y sobre todo el juicio fue avanzando y ya cuando estaba terminando el juicio, yo digo, bueno, hemos escuchado cosas espantosas, no nos vamos a conmover más. Y hubo un testimonio que ahí me ha quedado grabado, que es el del Hospital Posadas, de una enfermera que se llama Gladys Cuervo, que sinceramente hizo un testimonio terrible narrando las atrocidades que le habían hecho, ¿no? Y cómo, uno no se puede insensibilizar frente a estas cosas. ¿Le habían torturado? Salvajemente. Porque, a ver, por supuesto que la tortura formaba parte de las órdenes para hablar de que confesaran, que dijeran quiénes eran los otros integrantes de la célula, o a quienes conocía, por miles de motivos, ¿no? La tortura, si dirían, tenía una racionalidad en la perversidad que tiene el sistema. Pero lo cierto es que no se limitaban a una tortura sistemática. Hubo casos de verdadera salvajada, como mostrarle o
teniendo a la mujer y a las hijas en la otra habitación, bueno, hacerle escuchar cómo lloraban las hijas o mostrarle la bombachita de las hijas, como es el caso de Liski, bueno, cosas, bueno, el de Calvo de la Borde, como tuvo que parir ahí arriba de una mesa y la obligaron luego a sacar la placenta y a limpiar las cosas, bueno, cosas en las cuales yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que el ser humano, porque esa gente, cuando terminaba eso, iba a su casa, y comía con su familia y jugaba con sus hijos? ¿Cómo es posible que en determinados contextos, bueno, el ser humano puede cometer actos tan inhumanos, ¿no? ¿Y se le pudo encontrar esa respuesta? Bueno, es lo mismo. Bueno, en un momento dado yo conversé mucho con psiquiatras y psicólogos para ver cómo funcionaba. Y es que el ser humano, bueno, es lo mismo de Hannah Arendt con el mal absoluto, ¿no? La banalidad del mal, ¿eh? La vanidad del mal, cómo en determinados contextos el ser humano es capaz de cualquier cosa. Es un libro que uno debería leer todo el tiempo. Y los mecanismos autojustificatorios, ¿no? Porque en realidad nadie dice, bueno, yo soy un perverso, no. Ahí había una función patriótica. Es decir, lo hago, acometo estas barbaridades, pero lo hago por un fin superior. ¿Cómo resistió no actuar visceralmente? Digo, usted estaba contando recién un caso de un torturador que le mostraba la bombachita de su hija al testigo, a la persona que estaba allí, a la víctima que estaba allí siendo picaneado con el submarino. ¿Cómo resistió no decirle al imputado que estaba ahí sentado frente a usted que era un hijo de puta? Bueno, a ver, al diputado lo tuvimos en la indagatoria y luego en la sentencia. No, durante la acusación, etcétera, ¿no? No se lo hemos dicho al imputado, pero muchas veces cuando nos levantamos y íbamos del estrado ahí al salón nuestro de audiencia, en cuanto cerrábamos la puerta decíamos, pero qué manga, hijos de puta. Esto sí lo hemos dicho entre nosotros muchas veces. Y hablando de recuerdos sin duda la cuestión de los testimonios, y a mí me ha quedado muy en la piel lo que sentí los días antes del comienzo de la audiencia. La audiencia del 22 de abril empezaba un lunes a las 3 de la tarde. Ese fin de semana yo creo que fue uno de los más desasosegados que tuve en mi vida. Porque sentía una cuestión adentro, nos habían puesto custodia y a todos nos pasó que los días previos nos pasaban autos por alrededor de la casa, lo cual alertaban las custodias, bueno, custodia en la Argentina, ¿no? Uno sabe a ver si lo entendemos, claro. Pero ese desasosiego era porque, la verdad, nosotros no sabíamos cómo iba a resultar el juicio. Uno toma nota, por ahí, y enhorabuena, que muchos que son muchos más jóvenes no se imaginan, pero digo, era la llegada a la democracia y era la posibilidad de que se rompiera otra vez el sistema, el Estado de Derecho, y que estos que estaban siendo juzgados volvieran, ¿no? La interrupción por supuesto, la interrupción del régimen democrático, sin duda, pero ¿cómo íbamos a poder llevar el juicio? Claro. El juicio era una experiencia inédita, un juicio público. Nosotros temíamos de que se nos llenara la sala de uniformados, o por supuesto, defensores de derechos humanos, que se nos armara la trifulca, que se nos fuera de las manos. Y en los primeros días esto fue muy ostensible porque hubo muchos planteos, para tratar de sacar, porque el negocio obviamente de los defensores es tratar de que el juicio saliera de quicio, ¿no? Claro, obviamente. Por eso tuvimos que detener a uno de los defensores en un momento dado o excluir. Bueno, lo siento tanto, a un diputado, gran militante de derechos humanos, Augusto Conte McDonald, que tuvo un incidente con unos defensores y le prohibimos el ingreso, pero... Para garantizar. Probablemente actuamos con cierto grado de rigor y de autoritarismo como tribunal, que es lo que tiene que hacer un tribunal cuando quiere mantener el juicio en caja, ¿no? Alguna vez lo escuché, se lo pregunté, del tema de las amenazas que empezaban siendo tremendas y después casi había como un teléfono de amenazas, o sea, como que sí, ¿no? Bueno, sí, tuvimos muchas amenazas la primera, cuando arrancamos,
pero en la primera, que vino una secretaria trémula, porque había recibido que iba a estallar una bomba, y nos pasó el papel, doctor, toda alterada, y en el desarrollo de la audiencia nos fuimos pasando el papelito, porque nosotros nos comunicamos, pasábamos horas sentaditos ahí, o sea que no podíamos hablar entre nosotros, nos mandábamos papeles. Y el que lo recibió, no me acuerdo quién estaba dirigiendo, puede haber sido Carlos, empezó a mandar el papel para ver qué hacíamos, ¿no? Y ahí tomamos la decisión de que la policía había revisado la sala, a la mañana lo llevaba todos los días, había medidas de seguridad, y ahí dijimos, bueno, si levantamos hoy, nos la van a hacer siempre. Y entonces dijimos, bueno, rompimos el papel, vamos adelante. Que es interesante, creo que lo leí este fin de semana, no me acuerdo, que Arslanian y usted, que integraban el tribunal, han tomado caminos políticos distintos. ¿Se lleva bien con Arslanian? Sí, somos amigos de la vida, somos amigos hace 40 años. ¿Y las diferencias políticas ostensibles nunca fueron... ¿No hay grieta entre ustedes dos? No, a ver, cuando uno tiene un amigo muy íntimo, no hay grietas. No, claro. Hay diferencias políticas, sin duda, y bueno, muchas veces hemos también discutido, etcétera, pero prevalece el afecto. Y en el caso de Carlos, bueno, hemos tenido asuntos juntos y muchos en el que somos adversarios, ¿no? ¿Estás pensando que a lo mejor es el comienzo de sanar la grieta? Yo estoy aburridísimo el tema de la grieta. Y ustedes podrían demostrar, han demostrado a lo largo de la vida, que se puede pensar distinto, pero que lo más importante son algunos valores indiscutibles, ¿no? A ver, a un amigo, y sobre todo cuando digo amigos de la vida, son amigos con los que uno ha crecido, ha visto nacer a sus hijos, ha compartido tantas cosas. Lo que prevalece es el afecto, es el cariño, es la amistad. Y yo tengo un elevado concepto en ese sentido de la amistad. Y la cuestión política ocupa un lugar mucho más bajo. Es más importante la persona que, bueno, ser peronista o radical, ¿no? Por ejemplo. Aparte otra cosa, yo no tengo valores muy distintos a los de Carlos, ¿no? Pensamos en muchas cosas, pensamos exactamente igual. ¿Qué fue el kirchnerismo, política y jurídicamente hablando? Me parece que fueron gobiernos que, por un lado, hicieron perder a la Argentina una oportunidad extraordinaria. No es fácil que a un país se le den tantas circunstancias a la vez para poder desarrollarse en paz, en libertad, y lo dilapidaron. Me parece también que fue un gobierno que ha provocado un daño institucional enorme durante todos estos años. Creo también de que esto que hicieron con ellos comenzó esta segmentación de la sociedad, ¿no? Y esto yo creo que va a demorar tiempo también en zanjarse. ¿Siente que este gobierno está intentando cerrarlo o aprovecha de la grieta? Lo aprovecha electoralmente. Mira, yo creo que el gobierno ha restablecido muchas cosas bien, que van en la gran brocha gorda en el camino correcto, ¿no? Y en definitiva los que tienen que saldar la grieta somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. Sinceramente yo espero que estas cosas se vayan acercando porque sinceramente resultan absurdas. Cuando uno dice en el respeto institucional, decreto de necesidad de urgencia proponiendo 2 ministros de la Corte, decretos que derogan leyes, ¿es la brocha gorda en la institucionalidad? Yo dije que se había mejorado sustancialmente, no dije que se hubiera... Para entenderlo, yo creo que Cambiemos es un punto de partida, no de llegada. Se va caminando hacia. Entre tanto, sin duda, ha habido resbalones, y los hay todavía, ¿no? Pero me parece que el rumbo es el correcto. Yo creo que se ha progresado muchísimo y sobre todo la posibilidad también inexistente antes, del diálogo, de la crítica. En ese sentido, me parece que ha sido un gobierno abierto y muchas veces ha rectificado sobre sus pasos, lo cual es una señal extraordinaria. No es fácil un gobernante volver para atrás, ¿eh? Alguna vez lo consulté y me sorprendió. Yo sé que tiene razón, pero usted es mucho mejor persona y más inteligente que la mayoría de nosotros.
No, de darle la prisión domiciliaria o salir de la prisión a un genocida mayor de 70 años? ¿Hay que dárselo? A ver, yo creo lo siguiente, los que han cometido estas graves violaciones de los derechos humanos, creo que deben ser castigados con todo rigor, con la pena adecuada por la gravedad de los hechos que han cometido, etcétera. Pero no están excluidos del orden jurídico. Eso quiere decir de que tienen que recibir en las mismas condiciones los mismos beneficios que tendrían otros. No hay un carácter diferencial de que por haber sido condenado por violación de los derechos humanos, no pueda acceder a un beneficio que sí otro lo tiene. Por eso no hay una regla general, hay que ver caso por caso. Las prisiones domiciliarias son beneficios que otorgan los jueces bajo determinadas condiciones. No son solamente los 70 años, debe haber otras razones que lo justifiquen. Y sustancialmente son razones de tipo humanitario, y cuando, en el caso de las cuestiones de salud, bueno, cuando necesita por cuestiones de salud, lo pueden hacer mejor en su domicilio que lo que harían en su cárcel, si está en la cárcel. Pensaba, digo, Astiz puede salir en libertad con pulsera. Bueno, hay una cosa errada en el sentido, porque se lo presentaba como si el gobierno quisiera otorgar el beneficio, lo cual no es cierto. Hubo un gran listado de todas las personas que estaban en determinadas condiciones objetivas, lo que no quiere decir de que hubiera ningún movimiento para que se le dé a Astiz, y eso en definitiva lo tiene que decidir un juez. Ignoro cuál es el caso de Astiz. Astiz es un emblema de la represión ilegal, ¿no? Si ahí me preguntaran, yo quisiera que no, pero también aún uno tiene que entender que estas cosas tienen que ser para todos. Ahí no hay Usted vuelta. quisiera que no, pero si la ley, si cumple los requisitos de ley, incluso Astiz tiene el beneficio del Estado de Derecho y de las garantías. Pero si sufriera una enfermedad, o sea, no hagamos nombre propio, Me parece que tiene cáncer Astiz, efectivamente. Si tiene una enfermedad que solo puede ser atendida en su domicilio, en un hospital, etcétera, bueno, ¿qué hacemos? Y si no, ¿qué? Queremos que padezcan, para que padezcan más el encierro. Bueno, para eso, bueno, sometámoslo a tortura, no le demos de comer, qué sé yo. Es un poco lo que decía Graciela Graciela Fernández Mejía los otros días, ¿no? Decía, incluso al peor de los, a quien se llevó a Pablo, a su hijo, le corresponden las garantías del debido proceso y obviamente las garantías de ley, ¿no? Bueno, a ver, esto tiene que ver también con la defensa de los derechos humanos. Yo creo que, y todos estos juicios que están pendientes y que un acierto del kirchnerismo, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo, la política que hizo de que se terminara con justicia la etapa anterior, está bien. No está bien haberse aprovechado políticamente de ella, pero el sentido de la política estaba bien. Por supuesto que tienen que terminar todos estos procesos y condenar a quienes deben ser condenados. Lo que ocurre es que también el tiempo, con los vaivenes que ha tenido esto en la Argentina, con tantas idas y venidas, ahora se trata de gente muy mayor, que ya es mayor. Hoy ve a Eve de Bonafini y la compara con la que vio durante los juicios. ¿Qué ve? No, ahora la Eve de ahora es muchísimo más radicalizada. El primer día, cuando yo estaba diciendo de la cuestión de los símbolos en el juicio, la cuestión de nosotros dictamos en ese momento reglas muy estrictas para evitar precisamente que el juicio se mantuviera en un carril. Y uno era que no se podía ir de uniforme ni con signos distintivos de cualquier organización. Esto incluía a las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos. Sí, claro. Tengo un respeto enorme por la lucha de las madres, enorme, porque ellas se enfrentaron con su dolor, nada más que con el dolor de la pérdida de sus hijos, se enfrentaron a la dictadura, eso sí que eran momentos difíciles, y así lo pagaron muchas de ellas, ¿no? Pero bueno, la regla era para tratar de preservar el juicio, le teníamos miedo no a las madres, teníamos miedo a los militares, pero para que los militares no fueran de uniforme, bueno, teníamos una regla general. Y cuando el día que comenzaba la audiencia, vino Eve Bonafini, y por supuesto, vino con su pañuelo. Y esto era un incumplimiento flagrante de la propia regla que habíamos dictado. Bueno, ¿qué hacemos?
todavía no había empezado el juicio, eran las 3 de la tarde. Ahí fue Julio Estracera y otros a negociar con ella, y nosotros dijimos, bueno, si no se saca el pañuelo no empezamos, no vamos a salir, y se lo sacó. Impensado, ¿no? Que en aquel momento fuera más, para ella pudiera entender que era más importante el proceso, que arrancar el proceso, que aquel deseo, ¿no? Hoy no me la imagino tomando una decisión así. Seguramente, seguramente. ¿Qué papel le cupo a Alfonsín, digamos, en aquel momento? Que era el presidente que había mandado a detener a los integrantes de la Junta y provocado el juicio. ¿Qué papel le cupo, digamos? ¿Hablaba con ustedes en aquel momento? No. A Alfonsín le cabe el mérito, la intuición enorme de haber visto de que la democracia tenía que construirse sobre la piedra del cumplimiento de la ley, ¿no? Sobre el Estado de Derecho. Eso me parece que ha sido un mérito extraordinario. Y tomar la decisión, obviamente como comandante jefe, dictó el decreto enjuiciando a los comandantes. Durante el desarrollo del juicio, somos responsables absolutos del desarrollo del juicio y de todo lo que se hizo. Y es más, si la política se hubiera metido, yo creo que no hubiera habido juicio. Directamente. No hubiera habido juicio porque eran tantos, sinceramente había en el gobierno un temor enorme. Alfonsín tomó la decisión, pero bueno, después había que llevarlo. La citación de un sargento provocaba un conflicto, estaba llamando al ministro de Defensa, por la citación de un sargento, de un teniente, una cosa por el estilo. Está ese grado de susceptibilidad. Y por supuesto que muchos en el gobierno pensaban que, bueno, que era mejor dilatar, que el juicio no fuera público, muchas cosas. Por eso digo que si la política se hubiera metido, yo no sé qué hubiera pasado. No hubiera pasado. Como símbolo, ¿qué siente hoy por Videla? No, me parece que es un hombre que ha tomado decisiones terribles, y me parece una cobardía no haberlas asumido. Todos los comandantes, cuando fueron a declarar, les preguntábamos, bueno, ¿usted tenía el comando de su arma? Por supuesto, yo tenía el comando pleno de sus armas. Y cuando uno le preguntaba los hechos, no tengo nada que ver. Ahí empezaba la descentralización. Y también siempre me ha parecido que decisiones tan terribles, luego la cobardía fue aferrarse a una justificación religiosa, o él siempre, presentando que era un hombre de Dios cuando se habían ordenado estas cosas. Algunos lugares comunes para despedirlo. Vas preso por robarte una gallina, pero no 8.000 palos, la guasada de los 8.000 palos, ¿es verdad? Bueno, a ver, si uno recorre las cárceles, se da cuenta quiénes están adentro. ¿Y quiénes están? Las personas de más bajos recursos, por supuesto, los delitos callejeros, la gente que está excluida. Eso no quiere decir que no haya que castigarlas con los delitos cometidos, ¿no? Pero me parece que el poderoso siempre encuentra caminos de impunidad. Lo dijo ahí sentado el fiscal Delgado. Ser pobre, excluido y cabecita es más probable que esté preso que si no. Bueno, por cierto. Esto es así, tenemos un sistema penal selectivo, eso no cabe duda. En la película de Tom Hanks, Filadelfia, hay un chiste de los tantos, y es: ¿qué es un barco en alta mar con 500 abogados que se están hundiendo? Y el otro contesta: un buen comienzo. ¿Por qué tanta mala prensa de los abogados? ¿Es justificada? A ver, los abogados cumplen una tarea muy importante, ¿no? Para la sociedad, porque los abogados son los que defienden los derechos de todos, son los que tienen que ir a tratar de que se reconozcan en los conflictos que se presentan los derechos de cada uno. Es una función muy noble, pelean por la justicia, ¿no? Ahora, por supuesto, bueno, como todas las profesiones, y en realidad también está el abogado, el cuervo, quienes
quienes lo hacen mal, pero es una profesión muy noble. ¿Qué pasa, doctor Gil Lavedra, cuando nos morimos? ¿Qué nos pasa? Yo creo que viene la oscuridad. Es el fin. Yo creo que sí. Bueno, el hombre siempre ha luchado contra esa imagen, ¿no? Desde ya que las religiones, cualquiera sea, trata su consuelo. Todas las religiones tienen una visión trascendente del hombre, que ha sido también una manera de encontrar, bueno, consuelo a esta angustia, que es una angustia existencial. El hombre vive angustiado con su muerte. ¿Y usted? Bueno, todavía no. Pensaba que, usted es un hombre que se dedica al derecho, a la casación, al recurso extraordinario, una cosa a ofrecer prueba y a producir una cosa de Dios, qué sé yo, sé que su pasión... Aburrida. Y medio, y medio. Y tiene un hijo que hace cine, una pareja que escribe, hace literatura. ¿Es el modo de amortiguar el hacer derecho, rodearse de su familia de esta manera? Sí, bueno, puede ser, y tengo también otra hija que canta, tengo otra hija psicóloga, tengo un hijo muy lejos. ¿Le salió alguien más abogado? No, nadie, no tengo abogado. Sanitos, todos sanitos en su familia. Sí, sí. Todos sanos. ¿Y? No, bueno, sin lugar a, bueno, como cualquier persona, en realidad uno a través de la familia, de los hijos, de la pareja, es cuando, bueno, encuentra también las razones de su existencia. ¿Qué le pasa cuando lee un libro de Claudia Piñero? Me gusta cómo escribe Claudia. Me parece que tiene una escritura atrapante, que es como si lo agarrara al lector y lo fuera conduciendo con gran vértigo, ¿no? Y maneja muy bien la cuestión del suspenso de la trama, etcétera. Yo la impresión que tengo, porque ella es una gran comunicadora, porque también lo es oralmente, y sin duda que en la escritura, ¿no? me gusta, y hay algunos libros que me parecen extraordinarios, ¿no? Recomiende un libro de Claudia. Elena Sabe, me parece, Elena Sabe es estupendo. Parece muy bueno. Una suerte pequeña, que florece también de la misma naturaleza. ¿Lloró con una suerte pequeña? No contemos la trama, pero lloró, como por lo menos le pasó a este que le pregunta. No lloré. Lo que ocurre es que yo fui viviendo la historia mientras iba escribiendo. Es decir, que yo fui leyendo el libro a medida que lo escribía. No lloré, pero es un muy buen libro, ¿eh? Sí, ya sé que usted me dijo que es la oscuridad, que las religiones, juguemos a que hay paraíso, infierno o purgatorio. Los abogados vamos a... Al paraíso, sin duda. ¿Usted dice? Sí, claro, los buenos abogados. 4. No, hay muchos abogados que trabajan honestamente para defender a sus clientes y tienen todavía la pasión por la justicia. Uno siente algo dentro cuando está defendiendo una causa justa. ¿Y que se parece a qué cosa ese sentimiento? Bueno, un sentimiento de volver a restablecer el equilibrio en el orden natural de las cosas. ¿Le molesta ver a algunos colegas muy mediatizados, no importa quiénes, que aparecen en la tele defendiendo las causas más que en el tribunal? Forma parte del espectáculo. ¿Lo vio bailar a Ollarvide cuando dejó la justicia? Vi un video. ¿Y? Patético. Estas son las cosas que le han hecho muy mal a la justicia, ¿no? ¿Ese patetismo es la excepción o es la regla? No, hay infinidad de jueces buenos, hay infinidad. Por supuesto, yo creo, y estamos volviendo al tema inicial, que la justicia tiene que relegitimarse frente a la sociedad. La sociedad, aparte de todos estos casos sinceramente estruendosos y muchos vergonzosos, tiene la idea de que la justicia es como una especie de corporación privilegiada, que trabajan poco, que ganan mucho, que no pagan ganancias, y ahí hay una cuestión pendiente, ¿no? La justicia tiene que volver a recuperar, repito, es imprescindible que la justicia pueda recuperar esta confianza perdida, porque el juez solo se legitima cuando se cree en él que es una persona honesta y que resuelve de acuerdo a la ley. ¿Cómo cierran los escritos? ¿Será justicia por ser justo? ¿Qué pone usted? Nunca pongo será justicia. ¿Por?
Porque es una petición de parte y me parece una invocación ridícula. Pongo nada más, sírvase resolver de conformidad o proveer de conformidad. Me gustó verlo, gracias doctor. Gracias, Luis. Esto es Luis Novarecio, entrevista esta mañana.